Llegamos aquí a la parte central de esta exposición. Lo importante ahora es reconocer la importancia de las matemáticas y de la estadística en la época actual que vivimos. Si no conociéramos estas cifras que les he estado mostrando a lo largo de la presentación, muy seguramente presidentes como Trump o como Bolsonaro en Brasil podrían seguir diciendo lo que estaban diciendo hace 20 días. Ellos dijeron, eso solamente es una gripita. Resulta que gracias a estas estadísticas, gracias a estos resultados que se están mostrando, los grupos sociales hacen presión sobre los gobiernos. ¿Para qué? Para que ellos tomen las medidas que deben tomarse en este tipo de casos. Es decir, si no supiéramos cómo se está propagando la epidemia, a qué velocidad lo hace, pues seguramente las medidas de aislamiento social no se habrían tomado todavía. Eh, en esta parte de la presentación vamos a entender cómo se puede disminuir la velocidad de propagación, cómo depende de la densidad de población, y vamos a ver un modelo de computador que ilustra cómo se propaga una epidemia. ¿Cuál es la importancia entonces del aislamiento social? Vamos a recordar varias cosas básicas de física. Por ahora, una tabla que compara la capacidad de contagio del coronavirus en relación con otras enfermedades. Por ejemplo, el sarampión. Una persona con sarampión puede contagiar entre 12 a 18 personas, mientras que una persona con coronavirus contagia entre 1,4 y 2,5 personas. Vamos a decir, redondeando, que contagia a entre 1 y 3 personas. Espero que vean una fotografía familiar. Vamos a pensar en el concepto de densidad en física, que es masa sobre volumen. Para el caso que a nosotros nos interesa, vamos a traducir esa información de densidad en número de habitantes por unidad de área. Número de habitantes por metro cuadrado, número de habitantes por kilómetro cuadrado, como sea. Para aterrizar esta ecuación en números concretos, tenemos aquí una región, un área. Supongan ustedes que esto es un pueblo que tiene 3 por 3, 9 unidades cuadradas de área y tiene 2 habitantes. Tenemos 2 habitantes por o sobre 9 metros o sobre 9 unidades cuadradas. 2 sobre 9. En este segundo caso, otro pueblo, tenemos 3 personas que viven en un área de 4 por 4, o sea, 16 unidades cuadradas. ¿En cuál de los dos casos hay mayor densidad de personas? ¿En cuál de los casos viven más personas por unidad de área cuadrada? Hagamos unos números sencillos. En el primer caso es 2 sobre 9, es 0,22. En el segundo de los casos es 3 sobre 16, será 0,18. Es decir, la densidad de habitantes en el segundo de los casos es menor. A pesar de que hay más personas, tenemos que están distribuidas sobre una región geográfica más grande y por eso decimos que la densidad de habitantes en ese caso es menor. Aquí es importante entender este concepto porque la simulación que les voy a presentar está relacionada con la densidad de habitantes. Y vamos a mirar otros argumentos que explican cómo la densidad de habitantes es un factor determinante a la hora de la propagación de una epidemia. Resulta que esta tabla, que no está actualizada porque es del 19 de mayo, nos muestra cómo el asunto de la densidad juega un papel importante a la hora de la propagación de una epidemia. Bueno, a esto hay que sumar las medidas de los diferentes gobiernos. Esta es la tabla de los 10 países más afectados con COVID a la fecha. Vean ustedes, aparece Estados Unidos, España, Reino Unido, Rusia, Italia, Francia, Alemania, Brasil y Turquía. El número de afectados en esta columna, el número de personas fallecidas, el número de personas curadas y el porcentaje de la población afectada en cada uno de los casos. Estados Unidos, un país que tiene una densidad alta de habitantes, pues es uno de los países que presenta el mayor número de afectados. Con frecuencia en medio de las rutinas de las clases pensamos que las matemáticas no sirven, que para qué nos molestan con eso, que qué sentido tiene aprender a resolver ecuaciones algebraicas. Resulta que si todas estas matemáticas que les he estado mostrando, si todas estas estadísticas que se han estado desarrollando no estuvieran presentes, si no tuviéramos esas herramientas, pues muchos gobiernos seguramente seguirían pensando pues, que no ha pasado nada, que a lo largo de estos 2, 3 meses todo lo que ha habido es una gripita. Pero resulta que sabemos que no se trata de una simple gripita.
El Instituto Nacional de Salud lleva un reporte desde el 5 de marzo, que fue el primer caso en Colombia, sobre cómo ha estado aumentando el número de casos confirmados. A la fecha, vamos a concentrarnos en esta gráfica roja, que vean que tiene la forma de la función que les denominé que les dije que se denomina una función exponencial, una curva que sube y que crece rápidamente. ¿Por qué decimos que crece rápidamente? Vean que en el eje de las X solamente estamos hablando de un periodo de, empezamos acá 5 de marzo, 5 de abril, 5 de mayo, es un poco más de 2 meses. El número de casos reportados crece y en la escala que estamos utilizando, o el conjunto de valores que estamos utilizando en el eje de las Y, va de 1000 en 1000. Es que realmente crece muy, muy rápido. A la fecha, en Colombia se reportan 15.000 casos de personas con COVID. De estas 15.000, y esto es, digamos que una de las esperanzas que tenemos, de las tranquilidades, es que el número de fallecidos no crece tan rápido como el número de casos reportados. El número de fallecidos a la fecha son apenas 500, alrededor de 500 personas. En esta gráfica se ilustra con otros colores el número de personas recuperadas, el número de personas activas, es decir, el número de personas que continúan presentando COVID. De nuevo, ¿podría estar esta gráfica mal? ¿Podría tener algún error? Por supuesto, pero nos dice que la enfermedad está creciendo y que está creciendo a un ritmo exponencial, va muy rápido y por eso hay que frenar la capacidad del virus de reproducirse. Vamos a ver un video que ilustra la importancia del aislamiento social y aquí está. Quiero que recuerden cuando vean este video concepto de densidad de habitantes. En esta gráfica cada uno de los puntos representa una persona en una ciudad. Esta es la ciudad, una ciudad donde hay 200 habitantes. Hay tres tipos de habitantes: los habitantes sanos, que son los que están en color azul; los habitantes contagiados, los que van a aparecer como color café; y las personas sanas. Esta explicación habla de 4 condiciones diferentes o 4 medidas adoptadas por diferentes gobiernos en la misma ciudad. Es decir, 4 gobernadores toman decisiones diferentes en esta misma ciudad y vamos a mirar cómo crece el número de personas contagiadas dependiendo de la situación. Un artículo del Washington Post que salió el día 14 de marzo del 2020 y lo hice principalmente para que mi familia y la gente en general tome conciencia sobre lo importante que es disminuir la movilidad o la frecuencia que nos movemos en el día a día, para que de esta forma bajemos la tasa de contagio del COVID-19 y principalmente disminuyamos la velocidad de propagación del virus. El artículo nos muestra una simulación de un pueblo con 200 habitantes, en los cuales existen 3 tipos de personas: los sanos, los contagiados y los recuperados. Esta simulación no contempla las muertes y además propone que los recuperados no se vuelvan a enfermar. En el primer caso, todos los habitantes del pueblo se mueven libremente. El problema está en este punto: una gran cantidad de enfermos que requerirán distintos tipos de atención al mismo tiempo. Este es el peor escenario y es el que hay que evitar a toda costa. No hay sistema de salud en el mundo que aguante este caso. En el segundo caso, se decide aislar a los enfermos y la zona geográfica donde se encuentran, poniendo una barrera, como lo que se hizo en Wuhan. El problema aquí es que, como los expertos de salud esperaban, es imposible aislar la propagación y la barrera eventualmente se rompe. De todas formas, si se fijan, la propagación se ralentiza. En el tercer caso se toman medidas para restringir la movilidad, es decir, una cuarentena, y que la gente se quede en sus casas, logrando que solo una de cada 4 personas se mueva libremente. Y en el último caso se extreman las medidas y se logra que la gente efectivamente se quede en sus casas, logrando que solo una de cada 8 personas se movilice. Si vemos los 4 gráficos al mismo tiempo, vemos cómo la curva de contagiados se diferencia entre una y otra. En los últimos casos se ralentiza,
y esto permitirá que no lleguemos al caso de tener a un gran porcentaje de la población enferma al mismo tiempo, demandando atenciones que ningún sistema de salud podrá satisfacer. Por eso, el llamado es a quedarse en casa todo lo que sea posible, salir solo lo necesario, aunque estemos sanos. De esta manera evitaremos contagiarnos y contagiar a las personas que pueden ser más vulnerables. Cuidémonos entre todos. Este video es un resumen de un artículo. Bien, esa información nos dice que la forma de frenar este crecimiento exponencial del número de casos es evitando los encuentros con otras personas. La simulación que se obtiene aplicando reglas de la física en un computador, es decir, haciendo programación y poniendo unas reglas físicas, lo que nos mostraba era que una persona, que somos en este caso los portadores del virus, en el encuentro con las otras personas hacemos contagios. Entonces, ¿cómo se evita la cadena de propagación? Pues sencillamente evitando los encuentros con otras personas. Quiero cerrar esta parte de la presentación mostrándoles algo más de las matemáticas de, de la función de la que estamos hablando. Una función exponencial tiene dos comportamientos, decreciente o creciente. En los dos casos la forma de la función es la misma, f de x igual a la x, es decir, una función que tiene una base y un exponente. Si la base de esta expresión fuera un número negativo, menos 3, menos 4, menos 5, menos 2,5, pues resulta que la función sería una función exponencial decreciente. Pero si la base es positiva, 3, 4, 5, entonces la función va a crecer. Y el crecimiento rápido se explica por qué, porque aquí la variable independiente x está en el exponente. Eso hace que los valores que toma la función sean cada vez mayores. Es eso entonces lo que debemos identificar y entender por qué razón a este tipo de comportamiento se le denomina una función exponencial. En este otro ejemplo que aparece acá, pues vemos la función exponencial de la forma 2 elevado a la x. F de x es igual a 2 elevado a la x. Quiere decir que la función que obtenemos es una función exponencial creciente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como sociedad ante esta situación que estamos viviendo? Vamos a ver.